tal? Buenas noches. Estamos en este primer programa de Producción Nacional por el canal de Toda la Verdad. Y pensamos en Producción Nacional para decir, junto con nuestros invitados, toda la verdad en economía. Tenemos hoy al licenciado Héctor Giuliano y como está especializado en un tema que es candente, que es el tema de la deuda externa, además de estar especializado en temas como geopolítica, en economía general, vamos a enfocarnos un poquito en este dilema que tiene Argentina, que es el tema de la deuda externa. ¿Qué le parece si arrancamos diciendo cómo se compone? ¿Cuánto es lo que tenemos en masa de deuda externa? Un tema importantísimo. La Argentina está en crisis de deuda. Esta crisis no es de hoy, es de arrastre. Pero la Argentina está viviendo en este momento uno de los puntos graves de su crisis de deuda. Las cifras oficiales dadas por el gobierno nacional al 31 de diciembre pasado dicen que la deuda es del orden de los 190.000 millones de dólares. Es la deuda en cabeza del Estado Central. No está acá metida la deuda de provincias, municipios, Banco Central, empresas del Estado, etcétera, porque esa masa de deuda que no se conoce en realidad pudiera significar otro tanto, incluyendo deuda no registrada del propio gobierno. No quiero confundir a la gente, pero existe una masa muy importante de deuda que el Estado no registra, pero que pesa en los vencimientos. Pero que hay que pagar, digamos. Claro, que hay que pagar por capitalización de intereses, por indexación de deuda y sobre todo por cupones ligados al producto, que es una gratificación especial que se hizo en el megacanje Kirchner-Labaña del 2005. Del 2005, correcto. No confundamos con el megacanje de la Rúa Cavallo del 2001, que se refinanciaron 29.000 millones. Acá se refinanciaron 62.000 y con el agregado del año 2010 la cantidad de deuda refinanciada debe estar en el orden ya de 80.000 millones de dólares por nuevos bonos. Y a valores de hoy y en términos generales, ¿cuántas son las reservas que maneja el Banco Central en divisas, en dólares? Pero separemos esto por las dudas para no mezclar los tantos. De este stock de deuda en cabeza del Estado Central, para que se interprete por qué digo de la crisis de deuda, vencen este año 40.000 millones de dólares de capital y además el gobierno tiene que pagar 10.200 millones de dólares de intereses. 40.000 y 10.000 esto para que tengamos en claro las cifras macro. 190.000 millones de dólares de stock de deuda en cabeza del Estado Central desde el punto de vista de los datos oficiales. 40.000 millones que vencen este año y 10.200 millones de dólares que se pagan de intereses este año. O sea, tenemos 50.000 millones más o menos de... Ahora, ¿qué ocurre? La deuda por capital no se paga, se refinancia en su totalidad y se toma nueva deuda. Este año, como digo, vencen 40.000 millones de dólares y está previsto por presupuesto. Esto cualquiera que entre en la página web del Ministerio de Economía lo puede ver. Vencen 40.000 millones de dólares y se van a tomar cerca de 52.000 en total. ¿Qué quiere decir? Que todo el capital que vence se refinancia en totalidad y además se toman 11.700, casi 12.000 millones de dólares. Entonces no estamos cancelando deuda, lo que estamos es amortizando servicio de la deuda. Acá la primera observación que hago es, primero estamos en crisis de deuda, porque un deudor que no puede pagar capital, vive refinanciando y pateando para adelante compromisos, ese deudor está en una situación grave. Incluso de esos 10.200 millones de dólares de intereses, no son la totalidad de los intereses. 1.300 millones de dólares de intereses se capitalizan por anatocismo, es decir, se suman al capital porque no se pagan y devengan nuevos intereses. Así que la situación es bastante compleja, más que comprometida. Es decir, tenemos una relación 4-1 entre vencimientos de capital y pago de intereses. La clave de todo eso reside en que el capital no se paga y se refinancia totalmente. Ahora bien, la pregunta es, ¿de dónde sale la plata con que se
van a pagar. Es claro, ¿con qué sale? Porque en realidad las deudas esas se pagan a acreedores privados y a organismos financieros internacionales. Exacto. Banco Mundial, también CAF, la Corporación Andina de Fomento, que son los principales organismos financieros internacionales, y el resto son acreedores privados. Entonces a esa gente se le está pagando. ¿Con qué plata se le paga? ¿De dónde saca el Estado? Con dinero del Estado, es decir, tomando dinero prevalentemente de organismos financieros del Estado, que son, primero y principal, la ANSES, que administra la plata de los jubilados, no es fondo propio del gobierno. El 60% del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES, es decir, el acumulado, son 209 mil millones de pesos, ¿no? El 60% está prestado al Estado. O sea que estamos absorbiendo también una deuda interna potencial que también en algún momento... Estamos cancelando deuda con acreedores privados externos y organismos internacionales, acreedores privados internos y externos, apelando a deuda que sacamos del propio Estado. Fundamentalmente decía ANSES, por plata que no es del Estado, plata administrada por el Estado, y Banco Central. Que el Banco Central tiene ya prestado al Estado el equivalente de unos 42 mil millones de dólares. Si estamos manejando cifras realmente... O sea, estamos manejando cifras sumamente comprometedoras porque estamos empapelando al Estado. Y esto obliga a una reflexión. ¿Qué significa la deuda intraestado? Porque yo siempre tengo el razonamiento elemental. Si el deudor y el acreedor son la misma persona, la deuda desaparece. Porque la deuda se compensa, puede ser destruible, lo puedo destruir, lo puedo romper, es extinguible. Pero esta deuda no se puede extinguir, porque no es plata del Estado. No, es un organismo externo. Es un organismo del Estado que administra dinero, pero que el dinero no es propio. Por eso, como agravante, el Estado no actualiza en función del 82% móvil, las jubilaciones de los pasivos. Ustedes entienden, ¿no? Es decir, no tiene forma de actualizarla con el 82%, ni va a tenerla, porque tiene que reponer el stock de deuda en algún momento. En algún momento. Es lo mismo que las reservas que el Banco Central le presta al Estado, y el Estado, en contraprestación, le entrega una letra al Banco Central a 10 años de plazo. Y nadie sabe cómo se va a pagar esa deuda a 10 años de plazo. Ni si se va a pagar a 10 años. Claro, ni si se va a pagar. Entonces, estamos frente a un peligroso proceso de empapelamiento del Estado con este procedimiento de deuda intraestado. Entonces, en este momento, más de la mitad de la deuda pública declarada está prestada a agencias del propio Estado. Del propio Estado. El gobierno lo plantea eso como si fuese algo positivo, lo cual es bastante ambivalente, más que ambivalente. Porque por un lado sí tiene la ventaja de que yo Estado no negocio nada, le doy una orden al funcionario de turno. Tráigame el dinero. Pero el problema es que la plata que me va a dar ese funcionario no es del Estado. No. Y lo mismo está ocurriendo con el Banco Central, donde realmente el Banco Central está en una situación harto comprometida, porque le debe por letras unos 33 mil millones de dólares. Y por anticipos o adelantos al Tesoro, que son préstamos de pesos, claro, el equivalente de otros 16 mil millones. Bueno, son cifras. Quiere decir que tenemos reservas por cerca de 47 mil millones de dólares, pero además, aparte de esas reservas, el Estado le está debiendo al Banco Central otro tanto o más. Porque estamos duplicando casi. Estamos duplicando, claro. O para razonarlo de otra manera, el Estado debiera tener así el doble de las reservas que tiene. Y estamos hablando siempre de reservas brutas, ¿no es cierto? Reservas brutas, claro, la pregunta suya es oportuna, porque ocurre que estas reservas no es que están disponibles por parte del Estado. De estas reservas brutas o teóricas hay que descontar 3 rubros por lo menos que hace que las reservas netas del banco sean mucho menores de las que se plantean. Primero, unos 5.200 millones de dólares que corresponden a encajes por depósitos en dólares.
Es decir, dinero depositado es que el Banco Central tiene la obligación de reintegrar. Es producto de los depósitos en dólares que son legales en la Argentina. En segundo lugar, tiene las letras y notas del Banco Central, las LEBAC y NOVAC, que son letras, correcto, o sea, deuda del banco usada para comprar reservas. Fíjese, Andrés, que es una paradoja. El Banco Central se endeuda para comprar reservas. Sí, Luego, esas reservas se las presta el Estado. El Estado le entrega un pagadío que se llama letra intransferible a 10 años, que nadie sabe cómo se va a pagar, pero el Banco Central se quedó con la deuda. El Estado paga entonces de forma privilegiada a acreedores privados y organismos financieros internacionales y le queda debiendo al Banco Central. Y el Banco Central le queda debiendo a los bancos le prestan para poder comprar la reserva que le prestó. Esto parece un juego de palabras, perdón si muy rápido, al contrario. Es, yo diría que es el drama actual de Es un juego económico realmente complicado. Esto deja al Banco Central en una posición totalmente expuesta, porque tiene activos de baja calidad, tiene letras que figuran en el activo y que le permiten incluso distribuir utilidades que le manda el Banco Central al gobierno, pero que son ficticias. Porque sobre ese tema del Banco Central, si me permite la interrupción, licenciado, la situación del Banco Central y quién va a ser realmente el actor que va a pagar todas estas cuentas, vamos a ir preparando un corte, se lo dejo planteado para que a la vuelta de los comerciales podamos abundar en este tema. Les voy a pedir una tandita y seguimos con el tema después de Banco Central. Vale. Nacional con el licenciado Giuliano y vamos a tocar un tema que nos interesa a todos, creo que es la situación del Banco Central en sí misma, qué es, cómo juega, cómo está posicionado y el efecto que tiene sobre, digamos, la emisión monetaria y sobre la cantidad de monetización del país. El Banco Central, en términos de contadores, activo menos pasivo, patrimonio neto, ¿cómo lo ve? Bueno, el Banco Central, decía yo, tiene una situación patrimonial y financiera sumamente comprometida. En el activo tiene esta masa de préstamos que le hizo al Estado y que el Estado no está en condiciones de devolver. Es decir, tiene una baja calidad de los activos contablemente. En el pasivo tiene la deuda por LEBAC y NOVAC que usó para comprar la reserva que le prestó al Estado. Con lo cual, el desbalance en cifras absolutas está en el orden de los 26.000 millones de dólares, entre lo que tiene en un activo ficticio, débil o ficticio directamente, y lo que en cambio debe a terceros. Que hay que aclararlo, esas LEBAC y NOVAC se toman y se renuevan semanalmente con un grupo oligopólico de grandes bancos que operan en plaza. Y el Banco Central en promedio paga el 14% de interés anual por esas LEBAC y NOVAC. Escuchen el valor de la tasa que está pagando el Central. O sea, el gobierno cancela deuda con acreedores tomando el Banco Central reservas y también pesos. Pero luego el Banco Central está reponiendo o está al 14%. Al 14%. Por carácter transitivo, el gobierno está pagando un 14% en pesos con un tipo de cambio estable que hace que la tasa de interés en pesos se acerque a la tasa de interés en dólares. Ahí está el tema. La pregunta que usted me hacía, redondeo el tema de las reservas netas. Todo el mundo habla y el gobierno se jacta de tener una cifra cercana a 47.000 millones de dólares aproximadamente. Pero son brutas. Si a eso le restamos 5.200 que corresponden a depósitos en dólares que tienen encajes los bancos en el Banco Central, y el Banco Central está obligado a disponerlo en cualquier momento. Si a eso se le resta el equivalente de las LEBAC y NOVAC, que equivale a unos 23.400 millones de dólares. Y además, si se tiene en cuenta un detalle poco conocido, que dentro de las reservas, al Banco Central le están prestando divisas otros bancos centrales.
Según parece, Banco de Inglaterra, Banco de Tokio y Banca Central Suiza, por el orden de unos 4.000 millones de dólares. Entonces la reserva Quiere decir neta... que de las reservas brutas, si yo empiezo a restar esos tres rubros, me quedo que las reservas netas son 13.400 millones de dólares. La base monetaria es equivalente a 54.000. Ergo, el Banco Central no tiene ni por asomo los dólares necesarios para responder a una corrida cambiaria. Por eso claro. Es las medidas desesperadas que está tomando el gobierno en materia monetaria, cambiaria y bancaria. De golpe viene un tema como de orden psicológico. En economía sabemos que las expectativas también se manejan. Es malo y feo que la persona utilice dólares de golpe. Hay que estar especificado. ¿Por qué? Porque en realidad no hay forma de salir al cruce con reservas para una eventual corrida. Y en la situación patrimonial que tiene el Banco Central en sí mismo, la emisión en pesos, digamos, como reserva de valor que tiene que tener la moneda local, ¿no queda afectada? Yo hago una aclaración. Desde hace años mi postura ha sido siempre la misma. Debieran prohibirse en todo el territorio nacional las transacciones en moneda extranjera y punto. Esto parece muy gráfico, muy elocuente, muy se suscribe, pero ¿qué significa pasarse a dólares con una inflación del 23-24%? Es decir, eso no es chiste. Es decir, una de dos, si el gobierno toma una medida drástica con respecto a la especificación de las obligaciones, entonces está igualmente obligado él a mantener el valor de la moneda. Fíjese la paradoja, la Carta Orgánica del Banco Central, no por razones ideológicas, por razones operativas de sentido común, la Carta Orgánica del Banco Central consagraba en el famoso artículo 3 que la misión fundamental del banco era preservar el valor de la moneda. Bueno, es más que elocuente que se haya eliminado ese artículo. Ahora sí se habla de estabilidad financiera, monetaria, del empleo, del crecimiento económico, que en realidad no son funciones del Banco Central, son funciones del Ministerio de Economía. Claro. El Banco Central tiene que garantizar al ciudadano que su dinero no pierda valor, porque si yo obligo a la gente a no poder tener el dólar como moneda de reserva, que está bien en principio conceptualmente, si vivimos en una economía nacional hay que usar moneda nacional, pero no cometiendo la trampa de que lo hago pasar a una moneda que se está desvalorizando a un ritmo del 22-23% anual. En esta parte de inflación creo que tenemos la más alta que hay en este momento en el mundo, ¿no es cierto? Sí, se habla una inflación que el gobierno 24% de forma descaradamente niega por supuesto, realidad palmaria, porque si no, para poner un razonamiento, si no los salarios de la Argentina tendrían que ser el récord de recuperación en el mundo, porque entonces si tenemos, como el gobierno declara, una inflación del 10% anual, pero estamos dando un promedio de remuneración del 25, entonces, qué sé yo, los sindicatos es magnánimo, digamos. Por eso, son ese tipo de contradicciones. Me quedó algo en el tintero, pero es que se relaciona con esto que viene. Sí, la situación patrimonial del banco es grave. Técnicamente sería negativa, porque si uno toma en realidad los compromisos que asumió por el banco y la verdadera solvencia del banco para responderlo, no. Es un tema muy grave. Yo acabo de publicar un artículo que distribuí ayer sobre esta situación. Es un poco técnica, más compleja, pero el tema es que acá hay que ponerle el cascabel al gato. Acá la Argentina está en crisis de deuda y toda esta movida cambiaria, monetaria y bancaria viene por ese motivo. Un dato que poco se conoce. El gobierno tiene que pagar deuda en pesos y en moneda extranjera. Y gran parte de esa deuda en moneda extranjera ahora corresponde también a otras instituciones, empezando las provincias, las empresas. La gente dice, el gobierno va a aumentar este año la deuda en cerca de 12.000 millones de dólares, ¿verdad? Cancela 40.000 millones y va a tomar 52.000. Ergo, el desendeudamiento es una mentira. No existe desendeudamiento. La deuda está creciendo a un ritmo
de más de 10.000, 11.000 millones de dólares por año. ¿Eh? El año pasado, según las cifras oficiales que fueron dadas a conocer, la deuda aumentó 14.600 millones de dólares. Son cifras realmente complicadas, digamos, que cargan contra la actividad productiva, ¿no? Porque en última instancia... Porque en definitiva es claro, todo el esfuerzo de financiamiento ahí viene Estado se resta a la actividad productiva. ¿Quién paga? ¿Quién es el pato de la boda acá? Porque bueno, todo esto es muy lindo. En definitiva es el pueblo argentino, porque es la economía nacional la que se resiente. Cuando el Banco Nación, creo que la semana pasada el Banco Nación le giró en préstamo al gobierno unos 2.200 millones de pesos. Pero el Banco Nación no está para prestarle plata al Estado, está para prestar dinero a tasas baratas a la actividad productiva. Entonces ocurre que el Estado se transforma de esa manera de un succionador de fondos que debieran ser utilizados para fines productivos. Con eso está, por un lado, comprometiendo la situación patrimonial del banco, que está totalmente expuesta. Creo que nos tenemos que preguntar realmente si cuál es el sentido de mantener un banco central que se ha transformado en la práctica en una ventanilla de pago de la deuda pública. Porque entonces el Banco Central emite dinero para darle anticipos al Tesoro para que el Tesoro pague deuda. Esa emisión a la que usted hace referencia, ¿qué implicancia tiene en la economía general, en la economía interna? Porque yo emito, a algún lado va el dinero. Eso, desde ya, la repercusión inmediata es que presiona sobre el nivel de precio, es decir, produce inflación. Diferenciemos esta, que sería una inflación de tipo monetario, por emisión que se hace para poder financiar el pago de la deuda, de la inflación estructural, que es la inflación que se produce por insuficiencia de oferta frente al estímulo de demanda. Pero eso es salvada esa aclaración. Es fuente generadora de... Claro, es fuente generadora porque el Banco Central emite dinero que le presta el Tesoro para que pague deuda. Emite dinero para comprar divisas que le presta el Tesoro para que pague deuda. Y se endeuda en LEVAC y NOVAC para aguantar, dando seguros de cambio a los bancos acreedores. ¿Para qué? Para sostener el proceso de refinanciación. Entonces, estamos frente a una deuda que se ha transformado en el condicionante total y absoluto de las finanzas públicas y de la política económica. Es el gran dilema. Está manejando, digamos, yo diría, está manejando el futuro inclusive productivo, porque realmente cuando uno ve que hay un poquito de desaceleración económica... Yo lo hago así y lo resumo en esta palabra. Es la trampa de la deuda perpetua. Claro. Porque si usted, deudor, está frente a una deuda impagable, tiene que vivir refinanciándolo, tiene que vivir capitalizando intereses, etcétera. Esa deuda es una deuda eterna, es una deuda que está inexorablemente condenada a ser refinanciada. Por siempre. Y por ende, usted va a tener que pagar cada vez un costo de intereses más alto. Las proyecciones trianuales dan que los intereses que se pagan este año, 10.200 millones. 10.200. El año que viene está previsto por el propio presupuesto, página 237. Sí, eso está en el Congreso. Puede entrar mientras lo mantengan en la página del Banco Central. Está 10.200 millones este año, 13.000 millones de interés el año que viene, 17.000 millones el año 2014. Es casi exponencial, digamos, ¿no? Con lo cual seguimos tomando más préstamos para tener un poquito de reserva más, pagar intereses. Esto es lo que yo llamo la trampa de la deuda perpetua. Y esto es lo que yo califico en forma conceptual como la lógica de la usura. Existe usura fundamentalmente cuando el deudor no puede dejar de ser deudor. La trampa del usurero es esa, porque el usurero vende plata, vende dinero. Y la banca y el capital financiero internacional viven de este negocio, viven imponiéndolo porque hay una connivencia entre gobiernos de turno y capitales financieros. Lo que le planteo es esto, parecería, por lo que usted nos cuenta, y esto es importante que la gente que nos está viendo lo entienda, que tampoco al exterior le interesa que nosotros canceláramos deuda.
No es negocio estar a cero. No. El negocio es que la Argentina viva endeudada, refinanciando deuda. Exacto. Sí. Yo creo que les quedó claro, le vamos a agradecer mucho con la presencia y el aporte que nos ha hecho el licenciado Giuliano en esta primera entrega de Producción Nacional. Quedó claro cómo es el sistema, yo diría, un poco perverso, ¿no? De recirculación de la misma deuda y de la imposibilidad de pago absoluta que tenemos, al menos en el mediano plazo y tal vez en el largo plazo, de las obligaciones con el exterior y con el interior. Estamos generando una masa también de deuda interna que hay que cancelar en algún momento con organismos que no son propios del Estado, como el ANSES y demás, y esto en algún... Producen un desfinanciamiento. Y una descapitalización del Estado. Del Estado mismo. Esto en algún momento va a estallar. No, quizás no como un estallido. El estallido se produce por una crisis de confianza o un como pasó en el 2001, por no haber podido cubrir vencimientos por una cuestión de iliquidez. Claro. Pero la trampa consiste, como en los platillos chinos, de que el sistema siempre siga en vigencia. Y nadie mata a la gallina de los huevos de oro. Entonces, no, porque sigue dando muy buenos réditos. La solución siempre va a venir a través de nuevos préstamos que refinancien los que vencen. Les quedó claro, no estamos cancelando deuda, estamos pagando parte de intereses, porque a su vez tomamos un nuevo préstamo de mayor valor al que debíamos haber pagado, para con ese spread que tenemos de unos 12.000 millones de este año, poder seguir tirando un poquito más, es decir, patear el problema para adelante. Le agradecemos al licenciado Giuliano su presencia acá en este primer programa de Producción Nacional. Desde ya queda comprometida una nueva invitación. Y nosotros vamos a hacer unos comerciales, una pequeña tanda, y nos encontramos con el siguiente invitado, el licenciado Marcus, que nos va a hablar de qué pasa en la economía en el país. Licenciado Marcus, que es especialista en economía general, egresado de la UBA, ¿verdad? Así es. Pero a su vez tiene una especialización importante e interesante en la parte de energía, minería y economías regionales. Me quedó algo en el tintero. Si alguien quiere sacarse dudas sobre el tema de deuda, y está el libro del Problema de la Deuda Pública Argentina, que escribió el licenciado Giuliano. Les recomiendo, es un libro que los va a aclarecer muchísimo. ¿Cómo ve la economía, el licenciado Marcos? Bueno, yo creo que estamos virtualmente en recesión. Directamente, ya para empezar el tema tranquilo, estamos en recesión. Está conectado directamente con el tema que tocó el licenciado Giuliano, con la deuda. Es decir, el gobierno kirchnerista, como los anteriores que vienen desde Alfonsín y la dictadura, digamos, establecieron un criterio, que es abrir la economía. Ese es el programa de Martínez Dios que la doctora Fernández continúa. Claro. Y para ello, el endeudamiento fue un instrumento para colonizar a la Argentina. Ahora, usted plantea una cuestión que es interesante de analizar, ¿no? Desde el punto de vista ya de política económica. Liberalismo, neoliberalismo, ¿cómo se mezcla un Martínez Dios con...? Yo no diría liberalismo o neoliberalismo, es liberalismo. Es liberalismo. Es liberalismo. No hay poscosas. La incapacidad administrativa de la actual gestión, que, digamos, empuja a la recesión para poder satisfacer los intereses, como marcó el licenciado Giuliano, los 10.000 millones de dólares, a los que yo sumaría unos 12, 14.000 millones de dólares en importación de combustibles, gas y petróleo. Ahí está el tema. También tenemos que a la vez importar elementos que tiempo atrás no necesitábamos importar porque pasó algo en el sector energético. Por supuesto, la privatización, que no fue privatización, fue extranjerización del sector público, y particularmente en el área de energía eléctrica y de combustibles, estuvo hecho deliberadamente para que los concesionarios
extrajeran, en una política perversa de producción y de ventas, Claro. extrajeran hasta la última gotita de petróleo y el último metro cúbico de gas y el último kilowatt hora de energía, sin reponer, o sea, sin invertir. Y sin explorar, sin explorar, es decir, acá no hay... La etapa pesada de la empresa, que es justamente la pérdida, que es la exploración y todo eso, no, eso sí, mejor no. Yo diría más que la exploración y la prospección es inversión. Inversión. ¿no? Claro, Lo que pasa es que es un intangible que no se ve, claro, pero que es fundamental. Y es el riesgo. Es ahí, el ¿no? riesgo. Es el riesgo. Es decir, en el sector minero hay dos clases de riesgo. El riesgo empresario, que es similar al de cualquier actividad económica en el sentido de tomar riesgos con el fin de obtener una utilidad Que es lo lógico, en la producción y venta. Claro. Y el riesgo minero. Y el riesgo minero consiste en que la búsqueda, que es una cantidad de dinero muy importante, es decir, la exploración, la prospección, no de resultado, o bien que el costo de extracción sea superior al precio de venta al momento de digamos, en que tenga que dar un resultado físico. Sí, se tiene que dar una serie de condiciones para que el negocio a cualquier hijo de vecino le salga bien. En la Argentina, la actividad extractiva, tanto de petróleo como de minería, se hizo sin riesgo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque cuando se privatizó tanto agua y energía como Hidronor, como YPF, como gas del Estado, etc., y lo mismo en el caso minero, lo único que se privilegió era la producción existente. Claro. Y el mecanismo de ventas era privilegiar la exportación porque el precio internacional era muy superior al que paga el mercado interno. En la Argentina extraer un barril de petróleo, que son 158 litros, está en el orden de los $10. Claro. Y acá en el mercado mundial está en $100 el barril. Pongámosle la diferencia. Claro, entonces eso alienta a la sí, lo que obtienen las empresas imperialistas, que son empresas imperialistas, Chevron, Exxon, Repsol, etcétera, son $40. De cualquier modo, el margen de rentabilidad es bastante alto. Lo mismo en el tema minero. En el tema minero es muchísimo más grave, porque el mapa minero, que es el resultado de la intervención del Estado durante más de 70 años, es el resultado de que fabricaciones militares, a través de la División de Minería, YPF, a través de su División de Geología, la Comisión Nacional de Energía Atómica y otras agencias del Estado, establecieron los lugares donde había yacimientos potencialmente comerciables, los ubicó, les dio un precio y le dio un valor económico a esos yacimientos. Lo dejó presentado como para después el postre ya está listo. Claro, entonces cuando llega la ley de inversión minera, por ejemplo, la 2496, se llama licitación, con los pliegos de licitación se le entregaba los mapas, toda la actividad, todos los estudios que son, no solo la localización, sino los estudios económicos. No, el estudio económico, claro. Que acompañaban a esa documentación que al Estado le costó años, que pagó geólogos, ingenieros, economistas. Una inversión importante. Claro, y esto es lo que no se pagó. No. O sea, por eso hablamos de inversión de riesgo sin riesgo. Yo hablo de que no fueron una privatización, fueron extranjerización. Tal cual. Es decir, recibieron un negocio sin riesgo, porque no tenían que poner un peso. ¿Y qué recibimos a cambio de eso? Nada, porque las tarifas fueron actualizadas antes de la privatización de las empresas públicas por las leyes 23696, 23697 de emergencia económica y de reforma del Estado. El Estado se hizo cargo de los pasivos. De los pasivos. O sea, de los despidos del personal y de todas las obligaciones contingentes. Y las empresas fueron entregadas libres de pelo y paja, como se dice en la burguesía. Listas para vender y a otra cosa. Claro, pero ¿a qué precio? Que esto también es importante. Claro.
Tomemos el caso de Somisa, Sociedad Mixta Siderurgia Argentina, que la tiene el grupo Techin, como Siderar. Esas empresas, en el año 90, esa empresa, en el año 94, que es cuando es privatizada Somisa, el valor del libro estaba en el orden de los 3.000 millones de dólares. Bien. Pero la entrega en efectivo fueron de 150 millones de dólares, 140, perdón, y 12 millones de dólares. Es casi vil, digamos. Claro, no, es más que el precio, es un regalo. Es un regalo. ¿No? Es decir, por menos del 5%, 140 más 12 millones en títulos depreciados, o sea, 152 millones de dólares, se entregó Somisa, que en realidad fue un adelanto financiero porque los productos terminados, los contratos, los créditos por los contratos de venta a ejecutar, las materias primas en existencia, todo eso superaba... Hoy ¿qué quedó de la parte, digamos, de acero, por ejemplo? Bueno, de acero se ha destruido todo porque, por ejemplo, una línea de producción importantísima que tenía Somisa era la de rieles para ferrocarriles. Exacto. Y esa línea fue una de las primeras que fue levantada, esa línea de producción, porque para el criterio de Techin, si no hay ferrocarriles en la Argentina, que fue una de las medidas del menemismo, levantar 32.000 kilómetros de servicio ferroviario, ¿para qué vamos a producir rieles? Entonces se dedican solamente a los artículos comerciales. Y además, por la estructuración oligopólica del mercado siderúrgico, que es un duopolio entre Techin y Asindar. Y Asindar ha sido extranjerizada también. Sí, evidentemente hay parte de la producción que en la vieja época de Somisa se hacía, que debemos entonces importar. No se importa. En el caso particular de la siderurgia, Techin tiene una política de estructurar un precio oligopólico, lo suficientemente alto como para cubrir internamente y además exportar. ¿Por qué? Porque se ha reducido el consumo per cápita de acero. Esa es la razón. Exacto. Nosotros producíamos, hacia 1975, el consumo per cápita estaba en el orden de los 100 kilos anuales y hoy está en 40. Es astronómica la caída, ¿no? Claro, pero esto se ve bien en la industria argentina, que digamos, la matriz productiva requiere de insumos, digamos, los coeficientes de insumo-producto son importados. Todo esto nosotros lo producíamos. Yo le voy a dar un ejemplo que puede iluminar el asunto. Hacia la década del 70, en Córdoba se fabricaba el auto Torino. Sí, señor. 100% argentino. Totalmente. ¿No? Que salió segundo en Nürburgring, y que era un orgullo de la industria argentina. Hoy, la industria argentina automotriz, que no es argentina, empecemos por ahí. ¿No? Son terminales extranjeras. Creo que si llegamos al 40% de autopartes, es ya exagerado. Y además, la política de producción y de venta de las terminales es privilegiar modelos de alta gama, mientras que en Brasil se producen, las mismas terminales producen coches de uso más económico. O sea, es claro que hemos perdido, digamos, posición productiva que teníamos en un momento. Si usted me permite, en el caso de la electrónica, es más grave todavía, porque hacia 1975, CITEFA, Consejo de Investigaciones Técnicas y Científicas de las Fuerzas Armadas, ya había producido a escala de laboratorio circuitos integrados, lo que vulgarmente se llama chips, para la tecnología de la época. Estábamos en condiciones de producir una electrónica en el momento que se produce la gran revolución en materia de medios de comunicación y de otros usos. Para la tecnología de blanco y negro, la Argentina producía los tubos de rayos catódicos, abastecía a la electromedicina, abastecía a las Fuerzas Armadas de todas sus necesidades en materia de mecanismos de tiro, de elementos ópticos, además de abastecer de los elementos que requería la indumentaria, el calzado y la producción de armamentos. Hoy día... Nada. No tenemos Fuerzas Armadas, estamos indefensos. Fíjese que el tema de la deuda
es funcional con el aspecto central del programa de Martínez de Hoz, que está vigente, que consiste en que la Argentina sea una productora y exportadora de materias primas. Materia prima, claro. Materias Volvimos al viejo esquema. Agroexportador al que se agrega de energía y de minería. Pero esto no ha salvado de la crisis energética. No. Le voy a dejar picando esa pregunta y una más. ¿Qué pasó con la mano de obra especializada en la que Argentina realmente tenía muy buen calibre de gente? ¿Qué pasó con esa mano de obra y qué va a pasar con la crisis energética en lo que hace al consumo general, digamos, sobre todo gas y electricidad? Se la dejo picando para cuando volvamos de la tanda, me la contesta y le explicamos a la gente que nos escucha. De verdad. Nacional, tenemos una pregunta de Brito, de Horacio Brito, que le preguntaría a usted qué pasó con los billetes que se están emitiendo. Ya no tienen respaldo de la nación, me pregunta Horacio. Los de 100 pesos que les falta una parte en la numeración, ¿están mal impresos? ¿Tienen algún valor? ¿Sirven? ¿No sirven? Y lo más importante de la pregunta es, ¿tiene respaldo el billete argentino de la nación? El problema es el circulante, los billetes y monedas del poder del público y los depósitos a la vista, es decir, la circulación monetaria no tienen respaldo. Pero eso no porque se imprima más o menos, sino simplemente por todo lo que explicó el licenciado Giuliano. Claro. La forma física puede variar, eso es lo de menos. Pero yo voy a señalar un detalle que es importante de los criterios políticos que manejan a la autoridad monetaria y por encima de ella al Poder Ejecutivo. No solo salen defectuosos detrás de un gran escándalo con Chicón, etcétera, sino que van a sacar un nuevo billete de 100 pesos. Ajá. En realidad deberían sacar un billete de 500, claro, pero eso sería el reconocimiento de la inflación. Pero lo van a hacer con la figura de Evita. Y esto me recuerda, políticamente hablando, el odio que tienen contra Perón. Utilizan siempre una contrafigura. Claro, es una contrafigura. Yo personalmente creo que vamos a una crisis de balance de pagos, más tarde o más temprano. Le digo, usted explica recién, la verdad deberían emitir un billete de 500 pesos. En realidad estamos aceptando todos que la reserva de valor que tenía el billete es cada vez mínima, ¿no? Es decir, dentro de poco necesitaremos uno de 1000. Yo diría lo siguiente. La moneda tiene tres funciones. Claro. Ser un medio de cambio, ser una reserva de valor y ser una unidad de cuenta. Exacto. ¿No? Este es el tema que acá. Reserva de valor no es. Por eso los argentinos escapan al peso y van al dólar o al euro. Este es uno de los motivos del atesoramiento de este tipo de divisas. Además, cabría señalar que hay una masa no menor a los 160.000 millones de dólares que han sido fugados. Sí, y el año pasado solamente 23.000 millones de dólares fueron fugados. Ustedes ven las cifras que estamos manejando, ¿no? Son realmente como para sentirse afectados, no son 500 millones de dólares, 300, no, son miles de millones. Hay una corrida, obviamente, hay una sacada y un retiro de dólares del sistema bancario, precisamente por expectativa, porque claro, ¿quién quiere dejar dólares? Hay una inflación por expectativa. Ahí está. Pero había quedado una pregunta pendiente. ¿Qué pasó con todo el stock de mano de obra muy especializado que tenía Argentina, que era realmente privilegiado en algunas áreas? Usted tocó la parte de acero, usted sabe lo que era los soldadores, la gente especializada en la parte de acero. También lo era en la prospección minera, me imagino, los geólogos, la gente que trabajaba. ¿Qué pasó con eso? Bueno, muchos de ellos, igual que el personal técnico y científico de las Fuerzas Armadas, se ha ido. Fíjese que, por ejemplo, en el caso de los pilotos provenientes de la Fuerza Aérea Argentina o de la Armada, se van. Tienen que buscar horizonte donde... dentro y sobre todo fuera del país. O sea, estamos expulsando expulsamos ya recursos humanos altamente calificados
solamente por Y el hecho... lo mismo podemos hablar de los científicos, Los pueden científicos. ser técnicos, profesionales, ingenieros. En realidad es una política deliberada. Claro, no es tan casual. No hay errores ni casualidades, porque en un país colonizado lo que actúa es el pillaje imperialista para saquear los recursos naturales, renovables y no renovables, y esclavizar financieramente a la sociedad con el objeto de presionar sobre la misma para tenerla atada. Una parte de lo que decía tal vez Juliano, Juliano, tenemos una deuda que es por siempre, no se haga problema, la tenemos para siempre. Y por otro lado, algo que dijo usted al principio de su conversación, tampoco tenemos fuerzas armadas que pudieran en algún momento ser necesarias para defender recursos naturales. no solo eso, sino nosotros no tenemos hipótesis de conflicto, tenemos un conflicto. Claro, ya pasó la hipótesis, tenemos un conflicto. Claro, nosotros tenemos ocupado parte de nuestro territorio por tropas extranjeras, hay más de 4.000 efectivos ingleses, fragatas, submarinos y aviones de última generación que ocupan y chantajean a la Argentina, mejor dicho, a quienes se dejan chantajear. Por ejemplo, no se denuncia los tratados de Londres y Madrid, que yo los llamaría, que son del año 89 y 90, que son tratados de rendición, y sobre el cual el doctor Julio González ha escrito mucho, que son los que condicionan el asunto. Además, los ingleses están metidos dentro de nuestro territorio, sobre todo en la actividad minera y petrolera. Pero yo hago esta pregunta por ahí un poco inocentemente, pero a la gente también le gustaría, creo que informarse de esto, para en esta época, ¿no? Para que alguien sea colonizado es porque quiere. No, nadie quiere ser colonizado. No la ciudadanía, Los partidos políticos del régimen están colonizados. Fíjese lo siguiente. En este momento acaba de bajar el precio del petróleo, pero hay una invasión imperialista en Siria que continúa a la de Libia y cuyo objetivo, ¿cuál es? El petróleo. El petróleo. Y además, en el caso de que fuese derrocado, yo creo que no lo va a hacer el legítimo gobierno de la República de Siria, es un primer paso hacia la invasión a Irán, la República Islámica de Irán. ¿Y qué hay detrás de eso? Primero, quebrar la resistencia antiimperialista de un pueblo y un gobierno. Y segundo, apoderarse del petróleo. O sea, hay una línea, digamos, como dijo usted, alguien sacó alguna vez patente de corso y nunca la dejó. Siempre pagó la patente y seguirán y seguirán. Tenemos un tema que es importante, trascendente para el ciudadano, para la gente. ¿Qué pasa con el gas, la reserva energética de electricidad? ¿Qué es lo que está primero, pasando? el tema del gas es un tema importante. Nosotros hacia 1986, en época de Alfonsín, al consumo de aquella época teníamos reservas de petróleo más o menos por unos 14, 15 años y de gas por 40. Con un consumo razonable y una utilización, digamos, de esos dos recursos que son escasos. Son escasos. ¿Por qué? Porque la matriz energética de la Argentina está mal diseñada. Claro. Los recursos más abundantes son, en primer término, los recursos hidroeléctricos, del cual solo se utilizan el 15%, o sea, se subutiliza. Los recursos nucleares, nosotros disponemos de uranio natural, cosa que pocos países del mundo disponen, pero además dominamos la tecnología del uranio enriquecido. La central de Atucha 2 fue hecha con una central prácticamente de laboratorio con tecnología alemana, pero ya las centrales de Embalse, Río Tercero, en Córdoba, y la proyectada Atucha 2 ya fueron diseñadas no como llave en mano, sino como centrales en la cual la participación argentina en la construcción y en la puesta en marcha estaba en el orden del 70%. Sí, ya es importante. ¿No? Y yo voy a recordar lo siguiente, hablando del tema industrial, la vinculación entre una cosa y la otra. El elemento combustible y su producción es un elemento que se llama circaloy, que son vainas de combustible
de uranio 235, de uranio 238 retorcido con uranio 235 levemente, fueron obra de la industria argentina. O sea, son nuestras, ¿No? estamos en capacidad de hacer. Eso me lo manifestó a mí en su momento el almirante Castro Madero, que la Comisión Nacional de Energía Atómica, estaba bajo su presidencia, hizo llamados a licitación en las cuales la industria argentina participó y ganó la producción de esos elementos, y la comisión fijó pliegos de especificación técnicos en las cuales indicaba al oferente cómo se debía producir, con qué tolerancia, qué criterios. Es decir, un avance al mejor nivel. Al mejor nivel. Lo mismo ocurrió con el astillero Domecq García. El de submarinos, ese era el astillero previsto Storni, para submarinos. Hoy Almirante Storni, que está paralizado, en el cual los soldadores de chapa naval fueron instruidos y calificados en un astillero alemán que se llama Blohm & Voss en Hamburgo, y eran hombres de un primerísimo nivel, ninguno de los cuales está acá en el país porque fueron contratadas afuera del país. Lo que quiero señalar es lo siguiente, que en el caso, por ejemplo, estábamos hablando de la Comisión de Energía Atómica, podemos hablar de YPF, esto, aquello. Las empresas del Estado, que la prensa liberal las descalificó porque decía que producían déficit al sector público. Correcto. Con una publicidad perversa, no era así. Las empresas del Estado no solo eran superavitarias, sino que estaban obligadas por ley a dejar parte de sus excedentes al Estado Nacional, pagaban sus impuestos, invertían, y la inversión bruta interna de las empresas públicas equivalía casi al 25% de la inversión bruta interna de la Argentina. De todo el país. Es decir, eran líderes en inversión. Exacto. Eran líderes en inversión. Es decir, para tener una idea, digamos, de que las empresas públicas no tenían aversión al riesgo. No. De hecho, tomaban el riesgo de invertir. Y para concluir el tema de ese punto, una acería, como el caso de lo que era Somisa, digamos, son inversiones de 20, 30, 40 mil millones de dólares que no se amortizan en un solo ejercicio. No. Son 15, 20 años. Son a largo plazo. Claro. Esa aversión al riesgo solamente puede ser sostenida o por el capital imperialista o por el Estado. Claro. Por eso la inversión bruta interna, que en este momento tiene preeminencia, es la inversión del saqueo, la minería. La minería. Bueno, lo vamos a aprovechar seguramente al licenciado Marcus en otra entrevista. Le agradezco mucho su presencia en este primer programa de Producción Nacional. A ustedes les digo que mañana a las 8, en 8, 9 y 10, lo vean a Horacio Frega y a Juan Manuel Soaje Pintos. Los esperamos siempre en el www.canaltv1.com. Esta ha sido la primera entrega de Producción Nacional. Yo particularmente en este programa los espero el próximo lunes a las 20 horas. Le agradezco mucho y será hasta la próxima.